buenos días, amables televidentes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Derecho y Justicia Social. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad, por este tiempo que estamos viviendo, porque hay que agradecer a Dios por lo bueno, por lo que pensamos que es bueno, que es malo, porque todo obra para bien. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro futuro próximo defensor del pueblo, el doctor Jacobo Peña. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, doctor. Este programa, ustedes saben que el introito es necesariamente sobre la familia, la primera célula social, donde sale el individuo, donde emerge a una sociedad más amplia, para dar su formación, la que recibe de los padres. Y nosotros insistimos en que este tiempo de pandemia hay que aprovechar la convivencia, educar, los padres que educan en el amor, la paz, la solidaridad, la fe, sobre todo, la fe en Cristo Jesús, especialmente la fe que nos da nuestra Iglesia Católica, la fe que nos llama a buscar a través de la misma, para que nuestros hijos pues conozcan de Dios y conozcan que manejar recursos, la convivencia con otras personas es de humanos, llevarnos bien y replicar eso ya en nuestro entorno, con nuestros vecinos, y si llegamos a ser funcionarios, a cargos electivos, cualquier otra situación de dirección, pues vamos a traer eso, ese bien de fondo que es la familia. También en lo que es la sexualidad, los padres son los primeros orientadores de los hijos, la definición del sexo. Usted es hombre, usted tiene sus órganos sexuales masculinos, lo mismo que si es niña. Usted es una niña, va a ser una mujer. Órganos reproductores femeninos. Hay que ayudarlo en su desarrollo de la personalidad, quiénes somos, para qué usted existe, cuál es el plan de Dios para usted. Y hablando de este tema, precisamente nos llegó un video a mi esposa y a mí, que yo me gustaría que el director, nuestro querido director, pues nos lo presente, que habla sobre lo que ha dicho el Papa, que se ha confundido, se ha malinterpretado las palabras del Papa, que no fue ni siquiera en ningún escrito, fue a través de una entrevista que se le hizo y se ha tergiversado el sentido de lo que ha dicho el Papa. Ustedes saben que especialmente en nuestro pueblo dominicano, nuestra legislación dominicana, comenzando por el artículo 39 de la Constitución, es garante de los derechos civiles de la persona. Especialmente el artículo 39 de la Constitución habla del derecho a la igualdad. El Estado y las instituciones tienen que preservar en una situación de igualdad los derechos del pueblo, sin distinción de raza, sexo u origen. El ciudadano tiene derechos desde que nace. Y a través de la ley 659, donde el individuo se le saca un acta, ¿verdad? Un acta de nacimiento, donde aparecen sus primeros registros, ya el individuo existe. El individuo es un ente público, es un ente privado, es un ente con derechos a participar en la cosa del Estado, en el pueblo, puede elegir y ser elegido. Esos derechos no se le pueden negar. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos así también lo distingue. No podemos discriminar a nadie por sus preferencias, y eso es lo que se ha malinterpretado. Vamos a esperar que nuestro querido Eric pues nos ponga la reproducción, ¿verdad? El video de algo que queremos que ustedes vean y escuchen sobre lo que es la sexualidad y no querer tergiversar las cosas. El Papa lo que ha hablado es de que todo ser humano tiene derecho a pertenecer a una familia, tiene derecho a la convivencia pacífica, a ser respetado en sus interioridades, en su vida. No puede ser echado de una familia por sus preferencias. Además, la Iglesia Católica, ahí vamos a escuchar este video, creo que tiene sonido, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a esperar. Además, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, el Tribunal de Estrasburgo, conformado por 47 jueces de 47 países del Consejo de Europa, dictó sentencia estableciendo 3 puntos relevantes. Que el matrimonio es claramente entendido como la unión entre un hombre y una mujer, que el matrimonio homosexual no es un derecho fundamental y universal, y que el Estado que niegue el matrimonio a una pareja del mismo sexo no está cometiendo ningún acto de discriminación. Y usted me dirá que dicho tribunal no tiene jurisdicción sobre México, y es verdad. Sin embargo, este tribunal está interpretando tratados internacionales sobre derechos humanos
como los que tiene firmado México. Aclaro esto, pues no vaya a haber alguien que nos diga que los mexicanos somos más humanos que los seres humanos del Consejo de Europa. Además, hay que tener claro que no hay un solo tratado internacional sobre derechos humanos, ni uno solo que hable sobre un derecho humano al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya que hablamos de discriminación, hay que tener claro que hay una confusión en cuanto al significado del término discriminación. Debemos entender que el ser humano por naturaleza discrimina, separa, diferencia, distingue. La discriminación no es negativa por sí misma. La discriminación solamente es nociva cuando se da un trato diferenciado entre iguales. Solamente cuando se da un trato diferenciado entre iguales. Si usted tiene 65 años, no se puede quejar de que no lo incluyan en la selección nacional de básquetbol. El portero de una empresa no puede decir que lo están discriminando porque gana muchísimo menos que el director general de la compañía. Los ciegos no pueden sentirse discriminados por no tener una licencia para conducir. Los abogados no pueden ejercer la medicina. Recordemos, la discriminación solamente es nociva cuando se da un trato diferenciado entre iguales. Ahora bien, ¿y las parejas homosexuales y heterosexuales son iguales? No, no lo son. Son completamente diferentes. Porque las parejas homosexuales no se complementan ni física ni psicológicamente. Sus órganos sexuales tampoco son complementarios y además no tienen capacidad de procreación. Por lo tanto, si no son iguales, no hay discriminación alguna. Pues bien, ahí estuvimos viendo ese material muy importante y por eso siempre exhortamos a los padres de que evitemos la confusión de nuestros hijos. Ya la educación hasta cierto punto está siendo influenciada. Ese nuevo orden mundial está penetrando de una manera sutil a través de los sistemas educativos y a través de los medios de comunicación. Yo soy un detractor de los medios, especialmente de la tecnología. Para mí es más nociva que positiva. ¿Por qué? Porque el individuo está orientado a las cosas que lo motivan. El demonio no duerme. Entonces, los padres deben controlar todo eso, todas esas influencias que vienen a dañar al ser humano, pues los padres tienen que estar pendientes de ellos. Y bien, vuelvo y repito, el sumo pontífice y la Iglesia Católica mantienen la línea provida, la línea del matrimonio, matris, que viene de la palabra latina madre, y monium, que quiere decir proteger a la madre. Fíjense bien cómo está definido el matrimonio. Y la Constitución de la República así lo establece en su artículo 55, el derecho al matrimonio entre un hombre y una mujer. Y a partir de ese artículo 55, llegando hasta el 63, pues se desprenden otros derechos de miembros de la familia, de los discapacitados, de las personas con cualquier problema. Aquí no se le niega, especialmente en nuestro país, lo que son los derechos civiles y políticos a esas personas LGTBIQI, ¿verdad? Hay algo así que quiere decir. Porque ellos tienen derechos hereditarios, tienen derecho a vivir en una familia, como lo expresa la ley 136 cuando se trata de menores, como lo expresa el Código Civil en su artículo 1108. ¿Cuál es la capacidad para usted contratar? Las 4 condiciones. No lo excluye a ellos. No se puede hablar de discriminación. Se está hablando del origen de la vida. Dios creó al hombre y la mujer y se harán uno. Doctor, ¿cuál es vamos a escuchar su opinión sobre este tema que está sobre la mesa, ¿verdad? Y que está rondando las redes sociales. Se le está dando un carácter inverso a lo que quiso decir el Papa, el máximo representante de nuestra Iglesia Católica. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Yo estuve leyendo la prensa sobre el tema que manifestó el padre a través de su conversación dirigida al mundo. Realmente él no habló sobre el matrimonio gay de homosexuales. Él se refería estrictamente a que la familia no puede discriminar a un hijo, a un dependiente de su familia, en caso de que haya una desviación que aspira a ser gay, homosexual de ambos sexos. Entonces ellos lo que están es protegiendo a ese individuo para que su familia lo admita como tal, porque los derechos fundamentales del hombre y de la mujer están escritos hace muchos años. En el 1776 al 1789, los revolucionarios de los Estados Unidos y de Francia lucharon por la defensa de los derechos del hombre y de la mujer. Especialmente en aquella época ya se estaba defendiendo lo que es el derecho del hombre.
Todo individuo está en su deber de hacer, de proclamar, de manifestar sus inquietudes, y por eso no debe ser discriminado, ni debe ser tachado o maltratado en base a eso. El Papa se refería, es cierto, se refirió a eso, pero no en esa forma como la gente lo ha tratado de manipular maliciosamente. Él se refería de que realmente los seres humanos deben ser protegidos y no discriminados ni maltratados por los demás seres humanos. No, doctor, y la misma Iglesia Católica, nuestra Iglesia Católica, pues es reiterativa. Eso es algo que no se negocia. Las Sagradas Escrituras están ahí desde que usted toma el Génesis, lo que es la creación. Dios creó al mundo, Dios es el dueño del mundo y también del hombre y la mujer. Dios es el dueño de la vida, es dueño de todo. ¿Y qué hace? Crea un hombre y una mujer para que se perpetúe la raza, para que se perpetúe la raza humana a través de la sexualidad sana, de la sexualidad llamada por Dios, de ese altar que es el matrimonio. Por eso insisto siempre en todos los programas que hacemos, de la familia. El sufrimiento es del cristiano. Si sufrimos en Cristo, pues, como habla el video, hay muchas situaciones que no pueden ser, que sencillamente no pueden ser. Y la Iglesia Católica no rechaza a las lesbianas y los homosexuales. Nuestra Iglesia Católica lo que rechaza es el pecado de la homosexualidad, la práctica homosexual. Fíjense cómo el video les explica de que el hombre y la mujer se complementan. Y la palabra dice, se harán uno. Dios creó el hombre y la mujer para perpetuar la humanidad. Ese es el plan de Dios. Cualquier otra cosa que inventemos es errada, nos lleva a la muerte. Entonces es importante que nuestros hijos sean orientados, no que se le violen sus derechos ya preestablecidos, que hemos hablado de algunos de ellos, sino que se le lleve la palabra de Dios, porque Dios lo puede todo. Vamos a llevar a nuestros hijos a la iglesia, vamos a inculcarle la fe. Los padres son los primeros que inician a los hijos en lo que es la fe en Cristo, en esos verdaderos valores que nos llevan a ser una mejor sociedad. Pues vamos a una pausa y retornamos en breve. Pues bien, amables televidentes, agradecemos su actitud frente a sus televisores o cualquier otro medio audiovisual que ustedes estén utilizando para ver este programa. Muy eternamente agradecidos contar con su audiencia y en este tema tan importante para preservar la familia. No hay distinción, no podemos distinguir, la Constitución es clara, los derechos humanos son claros, todo individuo nace con derechos. El derecho a la vida es el primer derecho, es un derecho constitucional también. Si usted tiene derecho a la vida, usted tiene derecho a ejercitar los demás derechos en sociedad, los derechos que están preestablecidos. E incluso la Iglesia Católica y el Estado Dominicano hizo lo que es el concordato, ¿verdad? De 1954, y ahí se establecieron muchas cosas. Hay personas que tienen prejuicios, que hablan de la Iglesia Católica, el Estado. Es bueno que se eduquen y busquen ese concordato, para que ahí le va a dar muchas explicaciones, especialmente del convenio que se hizo con nuestra Iglesia Católica y el Estado Dominicano, representado por Rafael Leonidas Trujillo en ese momento. Y en este mismo tema, pues, el doctor Jacobo Peña, que es un fuerte aspirante con mucho potencial para ser defensor de este pueblo, nos va ahora también a orientar, porque como hemos hablado, el ser humano nace con derecho, desde que es creado en el vientre de la madre, desde que es concebido, pues ya el Estado tiene que protegerlo. Eso es indudable. Doctor, desde la concepción de la vida, y puesto que sus aspiraciones es defender al pueblo, y que este programa precisamente, su nombre es Derecho y Justicia Social. Aquí creamos un equilibrio, no solamente en base a una balanza que se muestra, donde se sopesan los derechos de cada uno, donde tienen que estar equilibrados, sino también en lo que es el amor que usted tiene que profesar al prójimo, algo intangible, algo que debe sentirse. Por ejemplo, las sociedades hablan de amor platónico, y el amor platónico es definido en la literatura como el amor que no se expresa verbalmente, sino que el individuo lo muestra con acciones, quiere mostrarlo con acciones.
Pero lo más importante es el amor ágape, ese amor que viene de Dios, que es el amor que estamos llamados a practicar. Ahora bien, esa práctica del amor, en lo que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, desde el mismo momento de la concepción, dentro de los planes del defensor del pueblo, lo está contemplando de una manera lato sensu, como se dice jurídicamente, o sea, de una manera amplia. Bueno, doctor, realmente usted ha tocado un tema importantísimo para este programa. El ser humano tan pronto es concebido en el vientre de la mujer, tiene los derechos que lo protejan desde el momento, toda su vida y después de su vida, ya después de la muerte. Ese derecho se permanece toda la vida para eso. Porque una persona muere, tiene derechos a una misa, derechos recordatorios de su familia, y también la historia recuerda a esa persona, aún después de su muerte, no importa el tiempo que haya pasado, para ser recordado. Nosotros, como defensores del pueblo dominicano y defensores del ser humano a nivel nacional e internacional, somos de opinión que el individuo debe estar protegido en todos los sentidos de la palabra, porque los derechos fundamentales del hombre y de la mujer, desde el inicio de la primera Constitución de la República, está escrito, está ventilado a todos los niveles, en todos los medios nacionales e internacionales. El derecho a la vida, el derecho a la educación, a una buena alimentación, a una buena educación, el derecho del hombre moverse en todos los sentidos de la palabra. Por eso que nosotros promovemos la educación nacional desde la primaria, secundaria y a nivel universitario, para que el pueblo dominicano conozca la Constitución de la República, las leyes, tratados, documentos y convenios que han sido conseguidos por el hombre a través del tiempo. El hombre necesita tener conocimiento de sus deberes y sus derechos. Y los derechos humanos hoy en día están a cada día y a cada momento. Tenemos que defender las inquietudes de los pueblos donde son maltratados, discriminados, y a veces realmente no tienen quien los defienda. Hay muchas cosas que nos toca a nosotros defender y trasladarnos a nivel nacional en todas las provincias nuestras, que son unas 32 más el Distrito Nacional, a investigar donde haya discriminación o maltrato con el ciudadano dominicano. Esta es una posición nuestra, que nosotros vamos a tener una educación permanente, y gracias a eso es que nosotros hemos diseñado una plataforma compuesta por varios profesionales en todas las ramas de la ciencia, para proteger y educar a la República Dominicana y a todo el ser humano en todo el territorio nacional. El individuo que no está preparado, que no sepa conocer las leyes, los reglamentos, la Constitución Dominicana y los tratados y convenios internacionales, no puede defenderse ni manifestar su inquietud, porque no está educado para esos fines. Y realmente hay algo importante que nosotros traemos a colación. La independencia nuestra dependió hoy de la base que tenían los individuos de esa época, Juan Pablo Duarte, Raúl Matías Mella y Francisco Rosero Sánchez. Esas tres personas y alguien más que se sumó a esa época, mantuvo una educación desde la niñez, y muchos de ellos fueron educados en el extranjero. En el caso de Juan Pablo Duarte, que fue a España vía Estados Unidos para educarse, porque en ese momento, en los 22 años que estuvo ocupado la República Dominicana por un maltrato de la vecina República de Haití, no había en este momento aquí una educación adecuada para la educación dominicana. Y por tal motivo, tu papá, que era español, lo envió a España a prepararse, porque el niño ofrecía una visión presente y futura a largo plazo. Y prueba de eso es que ellos, los jóvenes de esa época, muy compenetrados uno con el otro, formaron un movimiento llamado los Trinitarios, un movimiento revolucionario. Y si analizamos la vida de ellos, vamos a observar que ese grupo de revolucionarios que luchó en beneficio de la clase dominicana tenía una edad de 22 a 25 años. El que más tenía 34 años, que fue una persona muy sonada, que maltrató después por traición a los revolucionarios, llamado el general Pedro Santana. Todos ellos tenían una preparación de base, eran profesionales, eran abogados políticos y revolucionarios, todos. Realmente la educación que nosotros vamos a implementar en nuestra nación es en beneficio de la clase humilde, la clase humilde que no puede defenderse de los atropellos que ha recibido a través del tiempo. Realmente, el dominicano, el ciudadano o la ciudadana, debe conocer los derechos y deberes que le corresponden, conocer la Constitución y demás cosas de nuestro país, para que ellos en un futuro sepan defenderse y manifestar y exigirlo. Y estamos para eso nosotros.
Sí, el tema de la educación, dividiendo la educación en tres, que es la educación formal, la informal y la no formal. Nosotros tenemos básicamente una educación formalista del siglo XVIII, todavía amparada en el siglo XVIII, en lo que es la educación prusiana, donde al individuo se le circunscribe a una situación de, de no creatividad, donde el mismo Estado, los mismos estados laicos, promueven ese tipo de situación para mantener un dominio. Por eso nosotros insistimos en lo que es la prioridad de los padres, doctor, que la educación vaya dirigida a esa educación no formalista, pero sí en valores. Por ejemplo, el Estado, a partir del artículo 55, como mencioné, que empieza a hablar sobre el matrimonio del hombre y la mujer, a partir de ahí también se desprenden una serie de derechos de lo que es la recreación, de lo que es la salud, de lo que es el deporte. Entonces el Estado lo que debe enfocar, porque también hablamos de un concordato, en 1954 el Estado, la Iglesia Católica. Muchas personas pues critican ese concordato sin siquiera conocerlo. Y la Iglesia Católica siempre ha estado a favor de la familia y siempre ha trabajado a favor de la familia sin recibir los beneficios que muchos piensan. La Iglesia Católica ha hecho un trabajo excepcional en lo que es llevarle la fe a las familias, a las personas. Sus puertas están abiertas. La casa de Dios siempre está abierta para recibir a la familia, a los hijos, a los padres. Y esa es la educación que debe primar. La educación del amor en Cristo, la educación del amor al prójimo. Y nuestros mandamientos son claros, doctor. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Lo mismo, repito, lo mismo dice Juan, 30 años después de morir el Señor Jesucristo, que los jóvenes que no lo conocieron les preguntaban, Maestro Juan, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo hablaba el Maestro? Y él solamente le contestaba, amaos los unos a los otros. A nosotros eso es lo que nos hace falta. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, en este tiempo de secuelas emocionales, donde no solamente es el COVID-19 que está haciendo estragos, pues ustedes saben que los consultorios psiquiátricos y de psicólogos pues están llenos, trabajando con personas que no asimilan estar en sus hogares con sus esposas y sus hijos. Y esta es una gran oportunidad que Dios nos brinda para darle luz a nuestros hijos a través de la fe y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado al final de este importante programa para todos ustedes, interesante programa, porque es para ustedes, es para llevarle parte de lo que este pueblo necesita a través de esta señal Full HD del canal del Sol. Pues nos vemos el próximo sábado por este mismo canal, con esta excelente señal, si el Señor así lo permite.